Vamos a ver la unidad 4, que es gobernanza contemporánea. Y bueno, pues ya estamos finalizando este módulo y vamos a enfocarnos básicamente en lo que es la gobernanza contemporánea. Es una herramienta político, social, económica, inclusive hasta cultural, la cual permite que de manera muy específica los sectores que conforman un Estado-nación tengan la posibilidad de participar, de ser agentes de cambio, factores de incidencia en el desarrollo político, económico, social dentro de una sociedad. La gobernanza contemporánea tiene sus acepciones básicamente en los años 80, que es cuando se empieza a generar una sinergia entre los diferentes entramados sociales que conforman un Estado y que buscan de alguna manera tener penetración y aceptación dentro del modelo de la democracia participativa. Luego entonces, cuando hablamos de participación y formación político-social, pues verificamos y entendemos que hay diversos frentes que conforman un Estado, una nación, y básicamente tienen sus respectivas definiciones, sus alcances y atribuciones. Por lo tanto, pues podemos establecer que entre ellos se genera una sinergia y hay acciones que buscan desarrollar actividades y funciones muy específicas para poder lograr y generar acciones democráticas. Vamos a verificar algunos aspectos que le dan de alguna manera identidad a la gobernanza. La primera pues es la interacción político-social, ¿no? Que es todo el tiempo lo estamos viendo y lo estamos desarrollando. La posibilidad que tiene el entorno social de formar parte y de alguna manera participar con el entorno político, ¿no? En este caso, el ejemplo más claro somos nosotros como ciudadanos con nuestros respectivos representantes, en este caso los diputados, a quienes les pasamos determinadas demandas que ellos tendrán que gestionar y legislar dentro de los órganos y congresos locales. El capital político-social, que es aquella posibilidad de generar de alguna manera acciones y mecanismos que compartan una plataforma, una idea y sobre todo un enfoque tanto del entorno político como del entorno social para dar una satisfacción a una demanda específica. Y a partir de eso se va generando una acción que permite cumplimentar este tipo de situaciones y eso se le denomina el capital político social y un interés común estatal. ¿Qué pasa? Como lo habíamos platicado anteriormente, por la necesidad de generar agendas comunes, de saber hacia dónde se tiene que ir, qué es lo que en realidad requiere la población, la sociedad, para que de esta manera y en un enfoque muy general se atiendan estas necesidades que son fundamentales y principales. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues la gobernanza contemporánea. Como les comentaba, un sistema político, si lo queremos llamar así, que permite que todos los frentes y todos los factores que conforman una sociedad puedan participar y que se genere una dinámica social, político, cultural, económica con la idea de que se den las mejores acciones para el desarrollo integral de la sociedad. Vamos a definir primeramente que la interacción político-social pues es la acción o relación de manera recíproca entre dos o más personas. En este caso, los entes políticos y sociales tienen acciones directas e indirectas entre sí, ¿no? Están en todo momento compartiendo plataformas que permiten que de esta manera se conozcan cuáles son las necesidades y cómo actúan ante estas necesidades. Hay una interrelación, ¿no? Es un sistema, una entrada, una modificación o generación de respuesta y una salida. Todo el tiempo están interactuando. El capital político-social constituye el origen, la cabeza o parte vital o principal de alguna cosa. En este caso, en lo político y social convergen en una misma dinámica y generan e identifican acciones prioritarias y necesarias. Se detecta cuál es el área funcional para que de esta manera pues, se generen las
las circunstancias necesarias y se atiendan. Y con esto, pues, ¿qué generamos? El perfecto estado de aceptación y sobre todo de satisfacción de las partes. El interés común estatal es la creación de prioridades y necesidades con base en la importancia. Todo surge desde una pirámide que naturalmente nos indica cuáles son las necesidades primarias, cuáles son las secundarias y cuáles, pues, son prácticamente el tercer sector que en determinado momento se podrán o no atender, pero sí hay una priorización y de esta manera pues se viene ponderando cuáles serán las acciones más importantes para beneficiar al Estado o a la sociedad en general. Y esto genera, como les comentaba, la gobernanza contemporánea, ¿no? Que es básicamente la interacción entre gobernantes y el pueblo, si lo queremos entender así. Que en su momento cada quien participe con dinámicas específicas para retroalimentarse. De esta manera el objetivo es crear un marco legal que permita que el país pueda desarrollarse en todos los ámbitos, que todas las partes sean consideradas, que nadie se sienta excluido y sobre todo que se avance en una misma dirección, con un sentido eminentemente social. Vamos a identificar que la gobernanza se compone de factores, tanto endógenos como exógenos, internos y que dependen propiamente de fuera. Los endógenos pues son las crisis fiscales, crisis económicas, corrupción, distorsiones del sistema de justicia, de la policía, defectos de la administración pública, inclusive del propio marco legal y democrático del sistema político que se tiene. Estos elementos generalmente son imputables al propio Estado, ¿no? Vamos, el sistema político, a lo mejor aquí en México ahorita se está discutiendo el tema de una probable revocación de mandato, si fuera el caso, ¿no? O a lo mejor de cómo está conformada la representación en el Congreso de la Unión, ¿no? Los plurinominales, si tienen razón de existir o no. Podríamos decir que son vicios inherentes. Ahí están y habrá naturalmente que verificar qué tan factible es este tipo de demandas, ¿no? Lo mismo del sistema de seguridad pública, si las policías son corruptas o no, o si la balanza comercial en estos momentos derivado de la contingencia de salud está bien, si se han aplicado de buena manera los paliativos y apoyos que el gobierno pudiera ejercer para fomentar el desarrollo en estos momentos del tema económico, ¿no? Son factores netamente que dependen del entramado interno, ¿no? Y los exógenos, que están muy atribuibles al tema de mercado, ¿no? Que es la liberación y globalización del mercado y la independencia de la sociedad civil. En este caso, ahí el gobierno no tiene mucho amplitud para regular, ¿no? O sea, si de repente se viene una devaluación generada por la paridad entre el dólar a nivel mundial, no tienes mucho que hacer. Lo mismo si de repente llegan grupos subversivos o corrientes, ¿no? Como lo es la radicalización en estos momentos de los grupos feministas, que de repente pueden trastocar en el interno. Ahí no tienes mucha posibilidad de gestión, ¿no? Y de maniobra. Entonces hay que identificar esos dos enfoques. En este caso, en la gobernanza, cada participante asume roles muy importantes y funcionales que permitirán que con base en esto el modelo tenga una máxima eficiencia y repercusión al interior y también al exterior mediante las actividades y dinámicas que se puedan generar. El Estado básicamente es el que redefine funciones y formas de actuación, regula, ¿no? O sea, sí vamos a conferirle a la sociedad la posibilidad de participar, pero siempre dentro de los cauces jurídicos y legales. Ya no hace solo las cosas. ¿Por qué? Porque en este sistema que yo les comentaba está constantemente recibiendo interacción de fuera, tanto de los entes políticos, económicos, culturales, religiosos, lo cual le permite de alguna manera verificar cuáles son las principales necesidades y con base en estos colectivos participar y lograr definiciones más concretas y certeras. Y bueno, se coordina con la sociedad en general, ciudadanía, organizaciones civiles y privadas. ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué es lo que se requiere? Una ley de amnistía, una ley de participación ciudadana, empoderar a los consejos de participación social,
generar leyes que permitan la dispersión mediante un presupuesto participativo. Se busca conciliar e ir en una misma dirección con los diferentes sectores. ¿Qué le toca a la sociedad? Pues la ciudadanía más participativa en todo momento. Lo que comentábamos desde el inicio, la formación política, que sean ciudadanos más políticos, más participativos, con un enfoque más gradual en los temas necesarios para poder aplicarlos y desarrollarlos, y que por consiguiente la acción gubernamental sea mucho más eficaz y mejor. Sobre todo generar ideas que tengan la inquietud y se vislumbren como agentes de cambio, que no todo tiene que ser el gobierno el que genere las condiciones propicias de desarrollo, también se puede hacer desde la sociedad. Y pues demandar y reclamar, en este caso con la llamada transparencia proactiva, pues las cuentas, ¿no? O sea, al gobierno todo el tiempo estarle solicitando en este caso evidencia y justificación de su actuar, ¿no? Mediante la transparencia proactiva, la rendición de cuentas, el acceso a la información, que sean garantes de que las actividades y el desarrollo de las funciones del gobierno estén apegadas al marco normativo y que no se soslaye precisamente ese tipo de situaciones. A continuación, para dejar un poco más claro y en una dinámica más enfocada a cómo es que interactúan los diferentes sectores sociales, veremos el siguiente video. La gobernanza surge como respuesta a la ineficacia e incapacidad del gobierno para responder a las demandas y problemas públicos. A partir de la gobernanza, se forma una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, un nuevo proceso de dirección que ya no se centra solamente en las capacidades del gobierno. Por el contrario, se aceptan sus carencias y se buscan recursos en actores no gubernamentales. Esto implica la transición de un modo de gobernar tradicional, basado en jerarquías y subordinación social, donde el gobierno es el único actor, a un modo de gobernar asociado u horizontal que opta por la coordinación entre el sector público, económico y social. Entonces, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza representa una nueva forma o estilo de gobernar que contempla interacciones entre los que gobiernan y los que son gobernados, es decir, existe un consenso entre actores gubernamentales y actores no gubernamentales. La gobernanza significa poner en práctica nuevos mecanismos cooperativos, en donde los ciudadanos suelen adquirir mayores capacidades para saber cómo, cuándo y dónde actuar. Las principales características de la gobernanza son: interdependencia entre organizaciones. Se refiere a que la gobernanza va más allá del gobierno, abarcando actores públicos y privados. Interacciones continuas. Estas se dan entre actores gubernamentales y no gubernamentales debido a la necesidad de intercambiar recursos y compartir objetivos. Interacciones tipo juego. Estas se basan en la confianza y son reguladas por las normas que establecen los participantes que interactúan. Dependencia de recursos. Procesos de intercambio para adquirir recursos de otros y así poder alcanzar objetivos. Es importante tomar en cuenta que la gobernanza no hace a un lado al actor gubernamental, por el contrario, es considerado como un actor fundamental con poder, pero no por encima de la sociedad, además de que la gobernanza orienta a la sociedad hacia fines y objetivos generales. Bueno, pues acabamos de ver precisamente cuáles son las implicaciones y en qué contexto surge la gobernanza. Inicialmente buscando satisfacer las demandas que por un lado dejaba el gobierno, pero también en determinado enfoque, pues ser partícipe, ¿no? Generar la construcción de la ciudadanización y el empoderamiento del poder en tercios, ¿no? O sea, el gobierno hace una parte, la sociedad otra, y los actores económicos, sociales, culturales y religiosos también. Pero sí surge mediante la necesidad de demandas que en algún momento el gobierno no puede cumplir. Y es que en ese sentido debemos de ser muy coherentes y saber que pues por más grande que sea el gobierno, por más recurso humano e inclusive financiero que se tenga, no siempre se logra poder
priorizar de buena manera y sobre todo atender las necesidades que puede tener un estado, una nación, un país. Por lo tanto, a veces se requiere de este tipo de actores y participantes para generar mejores condiciones y sobre todo una mejor gestión de este tipo de demandas y actividades. Con base en lo anterior, bueno, pues ¿qué es lo que se genera? Una agenda común que permite lo que les comentaba, extrapolar cuáles son las situaciones más necesarias y prontas de resolución para que de esta manera nada que esté en la palestra pública o en la discusión se quede fuera, pero sí que se permita ponderar, esto es lo más necesario, después sigue esto puede aguantar, y que todos los frentes sean incluidos. Eso da una balanza prioritaria de necesidades, ¿no? Partimos del principio de la inclusión. O sea, esto es lo que, independientemente de que a este sector de la sociedad no se le responda en estos momentos, ellos no van a tener problema porque puede esperar, pero esto no. Por eso son mis prioridades y hay que generar una balanza. Y eso a su vez genera gobernabilidad, ¿no? Que es el punto intermedio que permite que un estado pues tenga el perfecto desarrollo y sobre todo que se permita que no se generen acciones pues subversivas en algún momento y que se prevalezca en todo momento el derecho fundamental de preservación de los derechos humanos y la paz, ¿no? Entonces, pues prácticamente la gobernanza contemporánea es el modo de dirigir un país buscando el progreso económico, pero también el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones, porque eso es cierto, en medida de que existe una participación y una retroalimentación dentro de las instituciones, estas se van consolidando, porque tienen altos grados de credibilidad y sobre todo de funcionalidad. Y bueno, pues todo lo anterior se busca que sea sostenible en el máximo tiempo, ¿no? Que siempre esté la dedicación, pero sobre todo el compromiso de participación por parte de todos los frentes. La agenda común, pues como lo veíamos, es el conjunto de temas a tratar o de actividades que se van a realizar, la cual empata las principales temáticas de dos o más instituciones o sectores. La balanza prioritaria de necesidades, pues es la ponderación y estimación de las acciones de mayor importancia para los sectores que conforman un Estado, con la idea de lograr la mayor eficiencia en sus acciones. Y la gobernabilidad es el estado de equilibrio en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender esta de manera eficaz, estable y legítima. Todo esto pasa precisamente por un Estado de Derecho, de que sean demandas y acciones legítimas que permitan que con este sentido social, sobre todo de apoyo, estas demandas se atiendan en tiempo y forma y de manera estable y constante, porque de nada te sirve atender algo en este momento pero que no se tenga la constancia misma, porque finalmente va a detonar en un problema mayor posteriormente. Entonces la idea es legitimarse de manera estable y atendiendo una dinámica social muy propia y muy específica que se genera de una agenda común en donde se ve cuál es la prioridad para la atención y que genera gobernabilidad en tiempo, en forma y en espacio. En virtud de lo anterior, pues la gobernanza representa la posibilidad de generar de manera coordinada entre los elementos de un Estado, de manera más específica, sociedad y gobierno, la ponderación de acciones y necesidades con la convicción de generar resultados que logren elevar y optimizar la gestión del Estado. Que el Estado sea eficiente en la gestión de las demandas sociales y de las necesidades de un todo. La sociedad hablando, como les comento, apréndanselo bien. Tema social, o sea, personas, tema económico, tema cultural, tema religioso y tema político. Esas 5 acepciones son las que incluyen la posibilidad de generar una gobernanza, viabilidades en tiempo y forma para el desarrollo correcto del Estado-Nación. Y esto parte de una coordinación interdisciplinaria, ¿no? Que es lo que les comentaba. De manera objetiva habrá una sinergia de participación y de necesidades por parte de diversos colectivos y sectores, económico, cultural, religioso, artistas, grupos vulnerables,
comunidades marginadas, que buscarán que se le dé atención a las demandas y necesidades que están generando. Una validación y acción coordinada, porque también se trata precisamente de establecer parámetros que permitan generar una sinergia y ir en una misma dirección. Lo anterior, pues en un Estado de Derecho, ¿no? En qué sí se puede hacer y qué no, para que ningún sector vaya a ser invadido o sobre todo soslayado en sus garantías individuales y fundamentales. Y esto, pues, que genera una eficiencia gubernamental. La máxima atención a la canalización y demandas ciudadanas con la idea de que prácticamente se genere un desarrollo integral para las condiciones sociales que se están viviendo. De esta manera, este tridente permita generar acciones que logren y sobre todo dinamiten la correcta aplicación de los recursos humanos, recursos financieros y recursos políticos. De esta manera se estará buscando una eficiencia en todo momento. En este caso, la gobernabilidad, pues hay que entenderla bajo dos esquemas, ¿no? Si el gobierno es capaz, hay gobernabilidad. Si el gobierno cumple y atiende mis demandas, yo no me estaré quejando y me sentiré naturalmente atendido por él mismo. Pero si el gobierno es incapaz, no gestiona de manera adecuada y correcta estas necesidades y no da solución, hay ingobernabilidad. Por lo tanto, pues estamos en la dualidad en que si yo atiendo y genero las condiciones necesarias, soy un Estado que responde y que vela por mis ciudadanos. De lo contrario, si me quedo corto, pues naturalmente les estoy quedando a deber y fallando. Básicamente, la gobernabilidad en sí tiene elementos muy específicos, porque va más a la internalización de la persona, del sujeto. ¿Por qué? Pues porque se basa como el sujeto en un agente de gobierno, ¿no? En la persona puede generar acciones, como lo comentábamos hace rato con los mecanismos de cooperación y participación, de presentar una iniciativa ciudadana si es que siento que el gobierno o que mis representantes se están quedando cortos en ese tema. Parte de las capacidades, ¿por qué? Porque si yo logro gestionar de una mejor manera y maximizar las necesidades y requerimientos que tengo, pues naturalmente será más óptimo el desarrollo de los problemas que estoy generando. También, bueno, se parte de la premisa de que la sociedad es ingobernable. ¿Por qué? Porque se generan constantemente muchísimas demandas y necesidades, pero si bien las propias personas tienen la dualidad de acoplarse y de ser resilientes a las mismas. Entonces, bajo ese esquema llegan paulatinamente a generar esquemas de gobernabilidad. Hay una subordinación porque si bien en un Estado de Derecho nosotros terminamos cediendo ciertas garantías para que el propio Estado nos defienda, sí hay una relación de poder directa, pero se busca también que el ciudadano pueda tener poder de decisión y sobre todo ser un factor de cambio. Y bueno, se tiene un enfoque gubernamental que es precisamente la cuestión de la eficiencia y del desarrollo de las actividades en tiempo y forma. La gobernanza como tal no se centra tanto en el tema del sujeto, sino en el proceso como tal, ¿no? O sea, desde un inicio, una retroalimentación y una gestión de los problemas y un final que se enfoque en la atención prioritaria y eficiente de los problemas, ¿no? Entonces es un proceso de gobernar, naturalmente, como les comento, se genera mediante una demanda, mediante la ponderación de esas principales demandas, el establecer cómo se va a actuar y probablemente cómo se va a resolver. En acciones, precisamente, vamos a generar un programa o un proyecto para atacar la pobreza extrema en el estado de Oaxaca y se tendrá que ir bajo estos esquemas. La capacidad del gobierno más la capacidad de la sociedad, que es precisamente amalgamarse y de alguna manera generar sinergia para que, por ejemplo, este programa que les comento, si va a atacar a la pobreza extrema, pues llegue precisamente a estas personas, ¿no? Y con base en diversos análisis y enfoques, pues se pueda apoyar a este sector. A su vez, pues también
la sociedad tiene la capacidad de autogobernarse, ¿no? Independientemente, para eso lo vemos diario, pues hay diferentes colectivos que van caminando de manera paralela con lo que nos marca el Estado-Nación, pero también se constituyen en diferentes organizaciones o colectivos, pero se pueden autogobernar, ¿no? Y de esta manera no quedan en enfoques subversivos o de otro tipo de situaciones. Entonces tienen esa posibilidad de saber hasta dónde se pueden regular. Todo ciudadano pues es sujeto de gobierno, naturalmente debe de cumplir las leyes, tiene derechos, obligaciones, pero también puede promover, puede generar, puede proponer. Entonces tenemos esa dualidad. Hay una coordinación en todo momento, una retroalimentación, como les comentaba. Si vemos que el gobierno está flaqueando por este lado, con base en los análisis y pues en el propio sentir que tenemos al estar prácticamente con la sociedad, podemos apoyarnos y generar las condiciones necesarias para que se dé una mejoría en ese sentido. Y obviamente hay un enfoque postgubernamental. O sea, a ver, ya echamos a andar este proyecto. La idea naturalmente era pues, disminuir el rezago y la pobreza en el estado de Oaxaca, pero ¿qué sigue después? Vamos a hacer evaluaciones y vamos, si fuera el caso, a incluir nuevas metodologías, nuevos participantes y nuevos enfoques y proyectos que permitan que este programa tenga un enfoque post, no nada más se quede en la atención en el momento, sino que siga generando. Porque bueno, pues en el momento atendió, pero si no hay generación de circunstancias propicias para que se abata ese rezago, vamos a seguirlo teniendo. Entonces, son básicamente el enfoque de la gobernabilidad y de la gobernanza. Uno que permea completamente en el sujeto y uno que se basa en el proceso. Por lo anterior, bueno, pues la gobernanza representa la posibilidad de generar de manera coordinada entre los elementos de un Estado, de manera más específica la sociedad y gobierno, la ponderación de acciones y necesidades con la firme intención de optimizar la gestión del Estado. O sea, que todos nos beneficiemos de la correcta aplicación de los programas, proyectos, políticas y sobre todo del actuar del gobierno, para que con base en eso se vaya avanzando y se generen los mecanismos específicos para que se eleve la calidad de vida y el desarrollo integral de la sociedad. También no solo en el aspecto político, económico, sino democrático. Aquí prácticamente la gobernabilidad, que nos basamos en el enfoque del sujeto, tiene indicadores que permiten ver qué tanto se está avanzando y de qué manera está logrando generarse este enfoque. Entonces, los primeros, pues es el control de la corrupción. Naturalmente, en gobiernos menos corruptos, pues se tiene un mayor sentido de pertenencia y sobre todo de aceptación por parte de la población, porque se da a entender que la gente que está en el sector público en primera tiene el compromiso y en segunda no es susceptible de actos que contravengan a las disposiciones y normativas que se tienen. Voz y rendición de cuentas, que es lo que hablábamos, el acceso a la información, la transparencia, en qué se están ocupando los recursos, hacia dónde van destinados, a quiénes van a poder beneficiar, sobre todo que la gente conozca un poco más de a veces elementos muy técnicos del propio Estado, ¿no? Pero que se les esté informando de manera periódica porque eso genera certidumbre. La estabilidad política y la ausencia de violencia. Generalmente pues la gobernabilidad se enfoca en tener esos flancos muy bien establecidos y muy bien desarrollados. La subversión no tiene cabida y sobre todo se busca privilegiar el Estado de Derecho, ¿no? O sea, no vulnerar por ningún motivo los derechos humanos y las garantías que toda persona tiene. La efectividad gubernamental, que es precisamente este tipo de mediciones que el propio gobierno debe de estar manejando y estableciendo para ver cuáles son los indicadores y de qué manera se ha logrado de, pues, atacar un problema, qué tanto se ha avanzado, indicadores que permitan medir y palpar la acción y la eficiencia gubernamental.
una calidad regulatoria, precisamente que los marcos normativos que tú tengas estén alineados con las necesidades que se requieren en estos momentos por parte de la sociedad y sobre todo que sean de calidad. No se trata de hacer leyes o un marco legal por hacerlo, sino que en realidad atiendan y se enfoquen en los elementos jurídicos que se requieren. Un Estado de Derecho en el cual nadie va a estar por encima de la ley y todos tendrán la posibilidad y la probabilidad de ser enjuiciados de la misma manera, que no habrá elementos arriba de la ley y que pues de alguna manera no se buscará vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Y es básicamente como estos indicadores nos permiten delimitar y sobre todo conocer que se está generando una real gobernabilidad al interior de un Estado. Básicamente la gobernanza ya empatada como una dualidad, ¿no? La gobernabilidad y la gobernanza como tal, pues permite en primera mejorar la capacidad del gobierno y la interacción directa del gobierno y la sociedad. Y esto para la administración pública representa un viraje completamente, porque permite enfocarnos y conceptualizarlo como un nuevo modelo de gobierno, en donde hay actores económicos y sociales que ya entran al kit y que participan directamente con el Estado para generar las condiciones sociales, económicas y culturales necesarias para que haya un mejor avance. Y sobre todo, se deja de lado esa insuficiencia del gobierno para enfrentar los problemas políticos, porque se busca generar a aliados estratégicos que tengan de alguna manera el conocimiento muy puntual y el pulso de las temáticas que tienen a su cargo para que el gobierno pueda ser, en primera, ejecutor, pero sobre todo reaccionar en tiempo y forma a este tipo de circunstancias y de situaciones. Por lo tanto, la gobernanza se enfoca en mejorar la capacidad del gobierno mediante una plena interacción de la sociedad y los actores políticos y gubernamentales. Es así como los objetivos específicos que persigue la gobernanza, pues es la dispersión del poder, que no se centralice, que en medida de lo posible se puedan tener la participación, pero sobre todo la calidad en la toma de decisiones para generar una eficiencia, la dispersión de recursos, que no se centralice, que si estamos viendo que hay un programa o proyecto política con algunas deficiencias, pues ya no se siga desperdiciando ese recurso, o si está sobreestimado el recurso, pues que se optimice de mejor manera. La fortaleza y la organización de la sociedad civil, que es lo que permite precisamente generar las condiciones necesarias para que exista una participación y sobre todo una interlocución por parte de todos los entes que conforman la sociedad, y con base en esto que se fortalezca, que sean un aliado, un brazo articulado del propio gobierno. Naturalmente eleva el nivel educativo y cívico, pues permiten generar compromiso social, porque a mayor capacidad y conocimiento del entorno político, económico, social y cultural, pues se tiene una mayor participación, pero sobre todo un enfoque más amplio e integral de lo que está pasando y lo que se requiere. Y con base en eso, pues se pueden gestionar de mejor manera las demandas. No se deja nada a la improvisación. ¿Por qué? Porque se tiene precisamente elementos altamente competitivos, educados y sobre todo comprometidos. Y naturalmente, pues que también se dé un desarrollo tanto al Estado, al nivel cultural, al nivel económico, porque precisamente estas interacciones permiten lograr jalar lo mejor de cada sector y de alguna manera empatarlo para que sea un enfoque multidisciplinario, que lo económico no nada más se quede en pesos, en números, sino que también busque un poco más el entorno social, y lo social no solamente se quede en personas, en ideas, sino que también traslape al escenario económico, ¿no? Entonces básicamente estas son las funcionalidades que genera la gobernanza como tal. La gobernanza aparece como un nuevo modelo de afrontar las responsabilidades de manera compartida entre los diversos actores que conforman un Estado,
permite básicamente que no se reduzca la capacidad directiva del Estado, sino al contrario, que se pueda elevar y que los indicadores, sobre todo de la dirección que lleva el Estado, pues sean mejores. ¿Por qué? Porque con la plena participación e interacción naturalmente se pueden enfocar de mejor manera las principales necesidades, y eso en un modelo organizacional pues permite que la dirección siempre vaya en tiempo y en forma. Incluye la participación de los diferentes actores sociales, lo cual eleva naturalmente el estado de democracia y de civilidad al interior de la nación. Las poblaciones son cada vez más independientes, autónomas y con recursos financieros y tecnológicos, porque ya no están en el entendido de que el Estado o el gobierno es el que tiene que dar todo, ¿no? El Estado paternalista, sino que hay posibilidades enormes de gestionar y de mejorar inclusive la calidad de vida sin la necesidad de la intervención del Estado. Y eso permite naturalmente pues que sean entes más capacitados y más cívicos en ese sentido y con capacidad de autogestión, ¿no? de buscar, de no cerrarse a ciertos escenarios. Obviamente el gobierno no puede evadir ni renunciar a las funciones que le son propias, pero sí puede de alguna manera delegar o conformar instrumentos, como en su momento lo vimos los observatorios ciudadanos o los consejos de participación, para que precisamente con base en todas las demandas que se van generando y desarrollando, pues pueda de alguna manera tener la posibilidad de actuar en medida de lo que se le va requiriendo, ¿no? Y bueno, prácticamente la gobernanza no acaba con la lealtad y la disciplina institucional. O sea, siempre los modelos y relaciones de poder hablan de una subordinación, subordinados y naturalmente una cabeza que desarrolla una secuencia lineal y siguen muy bien establecidos, ¿no? Ni los entes sociales, económicos, religiosos podrán en algún momento tomar el papel del Estado rector y sobre todo de hacerlo a un lado, ¿no? Por eso sí la gobernanza pues, tiene una línea prácticamente vertical que permite que sí se tenga bien definido qué es lo que le toca y le corresponde a cada quien sin restar o exceder atribuciones. Si lo entendemos así, la gobernanza contemporánea es un nuevo modo de gobernar, porque permite generalmente la participación e interlocución de todos los actores políticos sociales dentro de un Estado, permite poner la distancia del antiguo modelo jerárquico, en donde pues prácticamente el gobierno era el que establecía el poder soberano sobre la ciudadanía. Como les comento, sí se guardan todavía las formas, pero la ciudadanía puede proponer, puede gestionar, en algunos casos puede regular, inclusive es hacia donde se está transitando en estos momentos la gobernanza contemporánea, de ceder ciertos espacios o ciertas acciones a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pulso más rápido y más correcto y la apreciación sobre todo de cómo se tiene que gestionar determinada situación. La sociedad transita de la subordinación a la coordinación, que es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Nos vamos a coordinar, vamos a empatar en medida de lo posible las funciones y todo aquello que ya no sea de tu competencia, bueno, ahí lo tenemos, ya vemos de qué manera te podemos ayudar, pero siempre vamos a estar de manera coordinada actuando y trabajando para de esta forma pues poder generar las mejores condiciones para atacar los determinados problemas que se pueden presentar. También implica introducir un estilo más cooperativo, precisamente, o sea, se abona al tema de la participación plena, en donde cada quien pueda transferir sus respectivos saberes, sus posiciones y sus posibilidades, sin invadir naturalmente el otro campo, pero que de esta manera exista siempre esa línea de cooperación en todo momento, ¿no? Para que se gestione de manera más efectiva los requerimientos. Y bueno, la democracia no es una condición suficiente para un buen gobierno. Un gobierno democrático también puede gobernar mal, ¿no? Y es ahí donde la gobernanza entra, porque la idea es precisamente que se arropen a todos los sectores, que se amalgamen y con base en eso se puedan construir las mejores agendas gubernamentales y de acción para que de esta manera pues se prioricen y se atiendan las principales necesidades y problemáticas de la sociedad.
y esto naturalmente genere democracia, pero una democracia activa y participativa, ¿no? Que podemos ser democráticos y tener elementos políticos como elecciones y alternancia en el gobierno, pero que no se considere para nada la participación política, social, económica y cultural, y que se transite un modelo de gobernanza. Vamos a ver aquí específicamente un video que nos va a permitir conceptualizar lo anterior y ver de qué manera es que la gobernanza empata y busca conciliar y concitar todos los elementos de una sociedad. Gobernanza. Para entender de qué se trata, les voy a contar una historia. La Vereda La Paz es un hermoso lugar, hogar de muchas familias campesinas dedicadas a la agricultura. Viven felices, sin embargo un problema los aqueja. En la vereda no hay un sistema de acueducto y alcantarillado. Por esta razón, el río está contaminado y las familias que toman el agua de allí están enfermándose continuamente. Además, en época de verano no llega suficiente agua a los cultivos, lo que genera pérdidas económicas y escasez de comida. La comunidad está cansada de la situación y sabe que es momento de actuar. El presidente de la Junta de Acción Comunal convoca una asamblea general para pensar en un plan de acción. Estando allí, el descontento es tal que algunos de los vecinos proponen bloquear las vías para que el alcalde los escuche y haga por fin el acueducto en la vereda. Algunos de los vecinos estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, otros pensaban que esa no era la mejor opción. Un joven les recuerda, la vereda El Remanso hizo hace un año un bloqueo y lo único que lograron fueron ojos morados y más promesas sin cumplir. Eso es cierto, dijo un abuelo. Es mejor que dejemos así. Si el acueducto no se ha hecho en los años en que yo he vivido, nunca se va a hacer. Todos guardaron silencio, desanimados. Pero don Carlos, un vecino de los más queridos por todos, interviene. ¡Vecinos! No nos desanimemos. Quería contarles que ayer estuve en la Secretaría de Servicios Públicos y me enteré de que hay un proyecto para ampliar la red de acueducto y alcantarillado del municipio hasta algunas veredas. Podríamos estar pendientes y proponer a nuestra vereda. Es cierto. Y además, dijo otro vecino, yo me acuerdo que en el plan de desarrollo del municipio hay presupuesto para redes de acueducto este año. Yo también me enteré, dijo otra vecina, que a los de la vereda Puente Largo, la universidad les hizo los estudios técnicos para una red de riego. Si hablamos con ellos, ambas veredas podríamos salir beneficiadas. Así, la Junta de Acción Comunal empieza a pensar nuevos caminos y opciones de relacionamiento, entendimiento y mutuo beneficio con el Estado y el sector privado. Después de escuchar todas las propuestas, el presidente de la Junta de Acción Comunal empieza a ver que hay mucho por hacer, así que dice a los presentes, les propongo crear un comité del agua. Quienes lo integren irán a planeación municipal y con todas las ideas que hemos propuesto, formularán un proyecto concreto para trabajar junto con el municipio y otros actores. Así lograremos construir nuestro acueducto y alcantarillado. Todos estuvieron de acuerdo y varios se ofrecieron para integrar el comité. Con mucho trabajo y dedicación, la propuesta comenzó a tomar forma. Meses después, el municipio aprueba la propuesta hecha por la Junta de Acción Comunal de La Paz. Además, por estar organizada, la vereda es priorizada en el proyecto de la Secretaría de Servicios Públicos, del que también participa la universidad. Y la Junta por sí misma viene desarrollando propuestas de reforestación para el cuidado del agua. Así, en equipo, dialogando y cooperando, distintos actores se juntaron para alcanzar un objetivo común, el buen manejo del agua como derecho fundamental. Eso es gobernanza.
cuando las organizaciones sociales establecen relaciones funcionales y de cooperación con el Estado y el sector privado, para fomentar el desarrollo humano en los territorios como contribución a una Colombia justa y en paz. ¿Y tu organización cómo está aportando a la construcción de gobernanza en su territorio? Es así como en el ejemplo anterior podemos ver cómo con la participación y sobre todo la suma de voluntades y sinergia por parte del ámbito político, social, privado, se generan grandes acciones. Ejemplo de verificar poder un acueducto que mejorara la calidad de vida de los respectivos ciudadanos de esa comunidad, pasa después por un ente público como es la universidad para generar la idea y un plan hídrico. El sector privado también pone de su granito de arena y es así como se hace un círculo virtuoso que permite de esta manera que todos participen y que se generen grandes cambios. Esa es la gobernanza. La gobernanza implica precisamente la participación y la concepción de que el Estado requiere aliados específicos para que de esta manera se pueda mejorar la calidad de vida de todos y sobre todo la gestión gubernamental que permita que la sociedad tenga mejores posibilidades de desarrollo, tanto en su ámbito social, económico, cultural, religioso. Bajo este esquema, la plena participación, la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso generado por los diferentes sectores de la sociedad, logran generar acciones y mecanismos que permiten el desarrollo integral de todo el Estado, significando el avance del mismo en el entorno político y social. Esto se ve básicamente dentro de la gobernanza en el enfoque de la participación y planeación democrática. Se busca de alguna manera incidir en los elementos más puntuales y más necesarios para que de esta manera se tenga una alta eficiencia gubernamental que se transforme y que se genere en gobernabilidad y que todos los sectores y frentes se sientan atendidos. Por lo tanto, prácticamente hablando de una formación político-social en la cual cada persona constantemente está participando y está recibiendo noticias e información de lo que sucede en nuestro entorno político-social y que es deber y obligación de cada uno de nosotros poder transformarlo para generar opinión y sobre todo un enfoque, y esto a su vez bajarlo a los respectivos entornos sociales como es nuestra familia, nuestros amigos, las escuelas, las diferentes organizaciones en las cuales participamos y sobre todo tener ese enfoque social que permita de alguna manera generar participación, nos permitirá desarrollar agendas responsables y comprometidas con la plena interacción social entre el gobierno y las personas, los colectivos, los organismos civiles, para que de esta manera se busquen enfoques comunes que permitan constantemente el desarrollo integral de cada uno de los sectores del Estado. Y esto básicamente genera estados sociopolíticos eficientes que responden a las demandas necesarias y sobre todo tienen la posibilidad de generar estados de democracia y de responsabilidades compartidas, en la cual ya la sociedad no solo depende directamente de los apoyos que pueda dar el gobierno, sino que en este sentido estricto de participación pueden gestionarlos e inclusive proponer de qué manera pueden ser direccionados y ser partícipes en el desarrollo de los mismos. Es así como toda esta cadena, desde la formación político-social, la ciudadanía activa y responsable, los mecanismos de cooperación y participación política y sobre todo el compartir, la inclusión y sobre todo la necesidad y la posibilidad de generar acciones de manera conjunta para la mejora en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y sobre todo del Estado o nación, representa sin duda alguna la gobernanza contemporánea. Muchas gracias, hemos llegado al final.